todos los temas, yo diría el 98% de los temas habla acerca del tiempo del fin. Uno por ahí podría ser un poquito más general, pero este en particular tiene inquietudes, tiene cosas que nosotros tendríamos que ver. Entonces yo necesito hacer algunas preguntas y que ustedes me contesten para ir viendo de qué o sea, cuál es el pensamiento que ustedes tienen respecto a esto. ¿Ya? La primera pregunta perdón, ¿es mejor vivir en la ciudad por tener todo a mano o vivir en el campo donde falta de todo? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué opinan ustedes respecto de esto? ¿Será mejor vivir en la ciudad donde tenemos todo a mano? ¿O vivir en el campo donde la verdad las cosas es que no hay de todo? No hay un supermercado a mano, no hay un home center a mano, no hay una farmacia a mano, todo está más lejos. ¿Qué opinan ustedes? Los invito a participar en realidad sobre este tema porque, vuelvo a insistir, una de las cosas que nosotros más hablamos como iglesia es que tenemos que salir de las ciudades. Entonces yo creo que este es un tema que a todos nos afecta, por lo tanto me gustaría que ustedes me dieran su opinión, que ustedes compartieran conmigo para saber qué es lo que finalmente pensamos. O este pensamiento de lo que tiene que venir, o este mismo estudio acerca de los tiempos de los eventos del último tiempo es nominal nomás. Por eso me interesa saber la opinión de ustedes. A ver, ¿quién se atreve? ¿Será mejor vivir en la ciudad, donde hay de todo, o vivir en el campo donde falta de todo? O por lo menos donde no Em, tenemos alcance. Hermana Elba. sí, hermano, buenas tardes. Mire, yo estoy viviendo una experiencia maravillosa de hace no sé cuántos, son 7, 8 años que ya salimos de Valdivia, vivimos, no es un campo extremadamente aislado, como debería ser un campo, eso es estar hasta sin luz en algún momento. Eh, porque tenemos, gracias a Dios, ciertas comunidades. No es lo mismo, no tengo un buen internet, por lo que se dan cuenta, es malo y Mm. me da mucha amargura no poder tener buen internet. Pero es maravilloso, es espectacular. El Señor ha puesto todo para el ser humano y no lo ha puesto en las ciudades. Hermano, lo ha puesto justamente en la naturaleza, en la creación que Él tiene para nosotros. Eh, Mire, hasta los pájaros son diferentes, hasta los pájaros uno los puede ver, uno puede sentir. ah, la paz que produce vivir fuera de la ciudad es increíble. Así que si mis hermanos alguna vez tienen la posibilidad de salir, háganlo. Porque cuando es al revés, nosotros vamos a Valdivia, en este caso, uno sale absolutamente llena, así como diciendo no quiero más guerra. Y eso vivimos a 30 kilómetros solamente de Valdivia. Yo, Lo mejor que hay, de verdad. yo le entiendo perfectamente porque yo el año pasado, fin del año pasado, llegué a vivir acá a Pichilemu, después de vivir toda mi vida en Santiago. Oh, Y obviamente uno se encuentra con que no tiene todo a la mano. Yo salí a comprar cosas que me hacía falta y me encontré con que los negocios estaban cerrados, y uno se tiene que planificar para poder vivir, para poder tener las cosas que uno requiere. Bien, así es. gracias hermana Elba por compartir, por compartir. O sea, las personas que han logrado salir de la ciudad saben que pese a que hay una falta, no es lo mismo, como digo, no sé, el domingo a las 5 de la tarde me hizo falta algo que se echó a perder y voy al home center y lo compro. No, allá no existe esa posibilidad en el campo. De hecho, yo estoy hoy día en Pichilemu por el mismo problema que tiene usted, porque yo vivo hacia el interior de Pichilemu y ahí no tengo buena señal en las tardes y por lo tanto no me puedo conectar. Por eso estoy aquí en la iglesia justamente de Pichilemu haciéndolo. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿La idea de vivir en el campo es aislarse de la maldad y de las personas? Me gustaría que el resto de las personas también puedan ver las caritas, que pudiéramos compartir esto, porque como les digo, el estudio puro del capítulo 7 de los eventos tiempos de los últimos días no es mucho lo que contiene en relación a la gran cantidad de citas
y explicaciones que la hermana Huay da respecto de este tema, ¿ya? Así que quiero que mis hermanos compartan para poder ir avanzando en este tema. Quiero por lo menos tocar 3 tópicos que tienen que ver con la vida en el campo. Eh, ¿La idea de vivir en el campo es aislarse de la maldad y de las personas? ¿Qué opinan ustedes? Parece que nadie tiene opinión al respecto. Eh, si nadie opina, voy a Yo, tener que... hermano, digan, porque si no, tengo que transformarlo en sermón nomás, pues cambiar la dinámica y predicar sobre eso, ¿no? Pero creo que no es la idea. Cuéntame, hermano. ya, más que nada, el tema de irse al campo, yo lo veo para tener una mejor conexión con Dios, tal como lo hizo Enoch, tal como lo hizo Juan el Bautista cuando se retiró al desierto y tal como lo hizo Jesús cuando se fue al desierto a ayunar. Entonces, más que alejarse tanto de toda influencia de maldad, ¿cierto? Que tienen las grandes ciudades, hasta las pequeñas ciudades que tienen esa mala influencia, es tener una mejor conexión con el Señor y vivir una vida más sencilla. Sí, ahí hay una gran diferencia entre aislarse del mundo y en realidad recargar las baterías. Ya vamos a hablar un poquito sobre ese tema y sobre lo que dice la hermana de Juárez respecto de esto. Una tercera pregunta dice, ¿te mejora la vida vivir en el campo? Bueno, ahí mi hermana Elba ya algo había anunciado de que, de que en realidad uno siente distinto. Yo que venía de Santiago, puedo comentar, por ejemplo, que obviamente el aire es distinto, trabajar bajo presión es distinto, porque parecía que el estrés se lleva mucho mejor estando ahí. Yo salgo a respirar, veo verde, y eso relaja. No sé si algún hermano ha tenido experiencia de ese estilo también. Buenas noches, hermano. Hermano Julio, Mire, yo he tenido la oportunidad en mi país de estar 3 veces viviendo alejado en el campo. ya, Y bueno, no teníamos el internet que tenemos ahora. Yo tengo casi 50 y la primera vez fue a los 19 años. ya. Pasé de un clima de 18 grados a un clima de 45 grados. Eh, Había que ir a caballo a cruzar un brazo de río para traer yuca, plátanos, para traer fruta. Eh, bueno, como usted sabe, en el campo no hay la comodidad de tener una tienda o un supermercado, había que crear tu propia fuente. La Eh, huerta, los árboles. Así es. No se cocinaba con el gas, no es como en las ciudades que llamas al surtidor de gas y te trae el balón a la puerta de tu casa. Allá se Exacto. cocinaba con leña, así que tenías que cortar a brazo partido tu leña. Así que y levantarte a ordeñar tu vaquita a las 5 o 4 de la mañana. Los días empiezan muy temprano ya, así que por ende es más saludable, o sea, Yo tenemos mucho pregunto, más actividad. ¿le ayudó en general ese estilo de vida para la salud? Por supuesto, el aire es mucho más puro, hay menos monóxido. ¿Qué menos? Hay cero monóxido. Entonces, O sea, los 8 remedios naturales, realmente en el campo uno puede vivirlos y disfrutarlos así es, y, y acompañarse la vida con eso, ¿cierto? O sea, de hecho claro. ya, por ejemplo, yo les comento, voy a ir haciendo interactuando con mi experiencia, porque yo creo que Aline me escogió el tema justamente por la experiencia que estoy viviendo ahora, ¿ya? Por ejemplo, yo en Santiago vivía en una casa donde yo daba, no sé, 15 pasos y recorría toda la casa. En cambio acá, para poder recorrer toda la casa es un poco más grande, pero si quiero salir al patio, también uno tiene que recorrer por lo menos, no sé, 60 metros, 70 metros o 100 metros incluso. Y tengo un acusete. Este reloj que ustedes ven acá es de esos que marca los pasos también. Y desde que llegué al campo, en un ratito ya hacía los 6.000 pasos de estos que se da salud, o sea, que se supone que uno debería hacer diariamente. Así que, por sí o por no,
vivir en el campo sí se fortalece la vida. Y mi hermano Julio ahí lo estaba diciendo, ¿cierto? El hábito de levantarse temprano, el hábito de sembrar, de abrir hoyos. Nosotros aquí en la casa estamos justamente también en ese proceso de plantar árboles y todo lo demás, y vaya que nos ha costado hacer los hoyos junto con mi hijo y con la Lin y con mi señora. Entonces, sí, ayuda. Así que, hermano Julio, muchas gracias por su comentario, ¿cierto? Lo Hermano, un otro es detalle. que, además, sí, además que, tal como lo decía el hermano Julio, ahí Un uno se detalle que me empieza a olvidé. alimentar más de árboles, digamos. Hermano Julio, díganos. eh, Hace 8 años yo o sea, vine de la Amazonía peruana, estaba viviendo allá, y yo tenía que caminar, ¿no? Agarré el hábito de caminar 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta al trabajo. O sea, podía tomar una locomoción, ¿no? Pero decidí ahorrarme esos pesos y decidí caminarlos por un hábito más saludable, ¿no? Claro, Son 40 minutos de ida y 40 de vuelta, que pocas personas están dispuestas a hacerlo, pero yo lo hacía por un tema de salud y aparte que disfrutaba el paisaje por donde iba, porque por ahí donde ve usted todo es verde y hay un montón de claro, árboles frutales en el camino, así que usted puede de regreso o de ida y llegar a su trabajo o disfrutar, llegar a su casa con algo de fruta. claro. Bueno, los expertos en marketing dicen que los colores representan cosas, y por eso hay logos de distintos colores, digamos. Y uno de lo que hablan del verde es justamente que da paz y tranquilidad. Así que imagínense si Dios no estaba en lo cierto cuando hizo naturaleza de color verde. Vamos a preguntas difíciles para poder entrar en el tema. A los que están en la ciudad actualmente, ¿qué te impide salir de la ciudad? Porque estamos de acuerdo que habría que salir de las ciudades o que no habría que salir de las ciudades. En base a eso, la pregunta es, ¿qué te impide salir de la ciudad? Hermanos, alguien por ahí que nos cuente su experiencia, ¿qué le impide salir de la ciudad? Hermano, disculpe. Nuevamente yo. Ya, dele nuazo. Mire, es que los demás hermanos no se atreven, están tímidos. Sí, Pienso yo y lo he visto, es que el ser humano, eh, desde que nace, crece, se independiza, lucha por conseguir un estatus. eh, una vez que consigue comodidad, se estanca. Vive una vida rutinaria y se estanca, se acostumbra a ello, por así decirlo, se conforma con eso, tenerlo todo a la mano, vive su rutina. Entonces, eso ya hace una vida, o sea, estancada y, o sea, y le es difícil salir de ahí porque tiene en la ciudad, bueno, un trabajo, tiene una rutina ya marcada, el supermercado, no sé, y no salen. Eh, y se lo digo por experiencia, yo he dejado mi zona de confort 8 veces y bueno, las primeras 2 veces me costó, las demás no. Así que es cuestión de elección nada más, pienso yo. Mm. Y voy a hacer ahora la última pregunta, que es la más difícil, encuentro yo, que es muy parecida a esta, pero que tiene otro sentido. La pregunta es, ¿qué te hace que te quedes en la ciudad? Y esa pregunta no me la van a responder. Esa pregunta va a partir, a partir de la conversación que vamos a tener. ¿Ya? ¿Qué hace que te quedes en la ciudad? Yo no soy nadie para decirles que se vayan al campo, ¿ah? Entre paréntesis, esta es una decisión que nosotros tomamos como familia hace muchos años atrás y se la presentamos al Señor y el Señor se demoró 6 años en sacarnos de la ciudad, en un plan que presentamos al Señor y que Él nos fue guiando, porque habían cosas que eran prácticamente imposibles y que solamente el Señor podía resolverlas. No fue un proceso así de un día para otro que dijimos, ya, tenemos que irnos y partir. Les quiero contar una historia que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Había un arquero argentino muy famoso, sobre todo por grandes actuaciones que tuvo en los mundiales de Italia 90, por ejemplo, defendiendo la selección argentina, que se llama Carlos Ángel Roa, más conocido como el Lechuga Roa,
que dentro de las cosas que él hizo, aparte de jugar internacionalmente, ya en los 3/4 de su carrera, por llamarlo de alguna manera, recibió una oferta del Manchester United de Inglaterra para jugar. Él estaba jugando en España por 10 millones de dólares. Imagínense, los años 90, 10 millones de dólares eran mucho más que 10 millones de dólares hoy día. Sin embargo, hoy día siguen siendo 10 millones de dólares mucha plata. Y él le responde, y sus amigos, sus compañeros de club le dijeron, oye, ¿estás loco? ¿Cómo vas a rechazar la oferta del Manchester United? De partida porque es un gran equipo, y segundo porque la oferta económica era muy buena. Y él le dice así: Dios vale mucho más que 10 millones de dólares. Carlos Roa tenía conocimientos y tenía cercanía con la iglesia adventista. Yo no tengo claro si eran los familiares directos de él eran adventistas o su señora, pero él tenía contacto con la iglesia adventista y en algunas entrevistas él habla de su religión, como la iglesia adventista como su creencia. Esta oferta, la que lo estoy comentando, gatilló que él finalmente terminara de jugar porque ya se había decidido a seguir a Dios y no seguir jugando a la pelota porque obviamente no podía jugar los días sábados. Sin embargo, cuando él llega a Argentina y termina de jugar, él hace algo bien drástico que tiene que ver con lo que estamos conversando. Él se va a vivir al campo, aislado. Y después de un tiempo de estar, un par de años de estar aislado, se da cuenta que no era lo mejor estar aislado y vuelve a la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de la vida en el campo tenemos que por lo menos 3 cosas que tener en cuenta. La primera es, ¿qué es lo que Dios ha querido siempre para nosotros? Eso es lo primero. Lo segundo, que ya tiene que ver con lo que nosotros habitualmente hablamos cuando hablamos del campo o de irnos de las ciudades, tiene que ver con la salida de las ciudades al campo. Y el tercer punto, que muy probablemente lo vamos a tratar muy rapidito, porque requeriríamos mucho más tiempo para tratarlo, tiene que ver con la huida de las ciudades. Y nosotros como adventistas muchas veces no logramos captar estas 3 diferencias. La primera tiene que ver cuál fue el plan de Dios para nosotros como vida, como estilo de vida. Y en ese contexto, el plan de Dios como estilo de vida siempre fue vivir en el campo. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que él vivía en una ciudad, en Ur de los Caldeos, una ciudad donde podríamos decir que había muchas comodidades, pero también había mucho paganismo. Lo que podríamos conllevar con las ciudades hoy en día. No toda la gran mayoría de nuestras ciudades son bastante, ¿cómo podemos llamarlo? No ateas, pero sí con una religión muy nominal, muy seculares, esa es la palabra correcta, muy seculares. Por lo tanto, lo que hace Dios con Abraham es sacarlo de ahí y llevarlo al campo. Ustedes se pueden recordar también dentro de la misma experiencia de Abraham, qué es lo que pasó con Lot. La diferencia entre la vida de Lot y la vida de Abraham, donde Lot escoge ir a Sodoma, mientras que Abraham dice, no, yo me quedo en el campo. La hermana White dice que respecto de Lot, él podría haber hecho lo mismo que hacía en la ciudad, si es que esa era su intención, los negocios y todo lo demás, pero no viviendo en Sodoma. Dice que el gran error, el gran problema que Lot tuvo fue el vivir en Sodoma, porque él podría haber hecho los negocios y haber vivido fuera de la ciudad, haber vivido en el campo. ¿Ya? Hay un hermano que hablaba acerca de Jesús, ¿cierto? Donde él iba a la naturaleza. De partida, en el caso de Jesús, él se mezcló con la gente, pero él vivía en Galilea, en un pueblo que estaba bastante más apartado de las ciudades más cosmopolitanas, digamos, ¿ya? Por lo tanto, también estaba alejado de eso y bajo la instrucción de su madre. Por lo tanto, el primer y mayor objetivo de la vida en el campo no tiene que ver con el tiempo del fin.
No tiene que ver con la persecución, no tiene que ver con la huida de las ciudades, no tiene que ver con arrancar de la ley dominical, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un estilo de vida saludable, que es el que Dios quiere para nuestra vida, ¿ya? Vuelvo a insistir, yo lo hablo esto a partir de la experiencia que he habido. Viví 51 años, 52 años en la ciudad de Santiago, si ustedes se pueden imaginar también. Y recién estoy saliendo de la ciudad. Y no lo estoy diciendo solamente por el hecho que yo estoy fuera ahora, sino que estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña. Y también la postura que nosotros debemos tener respecto a esta situación. Así que el primer tema y el primer objetivo de la vida de la ciudad no tiene que ver con el tiempo del fin, sino que tiene que ver con cómo Dios quiere que nosotros vivamos y los beneficios, tal como nuestro hermano Julio estaba contando, los beneficios que nosotros tenemos. Aire puro, ejercicio, buen descanso, buena alimentación, no sé, el sol. O sea, los 8 remedios en su plenitud los podemos encontrar en el campo gratuitamente y solamente por el hecho de estar ahí. El segundo aspecto, que es el que a mí me interesa en este instante tratar, quizás con un poquito más de profundidad, que tiene que ver con el hecho de esta etapa donde el consejo es salir de las ciudades. ¿Qué significa salir de las ciudades? Hay un libro muy interesante para todos aquellos que eventualmente quieran revisarlo o tienen la inquietud de salir de las ciudades, es De la ciudad al campo, ¿ya? Que está dentro de nuestra iglesia, que es una recopilación de las experiencias del hijo de Elena White y de otro pastor, y también obviamente con los consejos y escritos de Elena White. Es un libro muy interesante, muy bueno, porque ahí también se plantea que el tema de la necesidad de salir no tiene que ver solo con el tiempo del fin. O sea, nosotros vivimos en el tiempo del fin y por lo tanto estamos viviendo esta situación y tenemos que hacerlo. Pero tiene que ver con este estilo de vida. Incluso ese libro dice que la salida no tiene que ser precipitada. O sea, uno no puede llegar y decir, me vino un ataque de que tenemos que salir de las ciudades, salir de las ciudades, salir de las ciudades e irnos. ¿Por qué? Porque ese mismo libro nos enseña que todo esto tiene que ser también planificado, que tiene que haber una evolución natural en nosotros para poder prepararnos, tiene que haber una preparación. Por ejemplo, mi hermano Julio decía que ahí uno siembra su chacra y tiene sus frutos, pero por ejemplo, nosotros esta semana estamos plantando árboles. Mi hijo está terminando agronomía, así que él es el técnico ahí, el encargado de dirigir las obras y de ver todo eso. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cuándo vamos a tener frutitas para comer? Y él espera que en 2 años podamos empezar a tener frutos ya para comer. 2 años. ¿Qué hacemos durante 2 años? Entonces no es cosa de llegar y salir, por ejemplo, al campo y decir, voy a hacer, acá en esta zona hay maqui que uno podría comer, hay pencas que uno podría comer de ensalada, pero se supone que uno tiene que planificar. Por eso recomiendo el libro ese de La ciudad al campo, donde podemos encontrar muchos consejos muy útiles. El campo no nos hace más pobres como algunos creen. Mi hermana Elba decía, no tengo todas las comodidades, ¿cierto? Uno no tiene todas las comodidades. En lo personal, nosotros como familia optamos por no depender ni de agua ni de electricidad. Me refiero a las compañías, sino que nosotros decidimos tener energía eléctrica, por ejemplo, por medio de paneles solares y agua por medio de pozos, que fue parte de las inversiones que nosotros quisimos hacer para no tener que depender obviamente, de compañías eléctricas y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, respecto del tema de alimentación, hoy en día tenemos que seguir dependiendo del pueblo para poder comprar las cosas que nosotros necesitamos. En ese aspecto, no es llegar y salir. Ahí estamos todavía en el consejo que tiene Elena de White respecto de salir de las grandes ciudades e ir a ciudades más pequeñas o a pueblos, donde la vida del cristiano pueda ser mejor. Sin embargo, siempre hay un detalle importante respecto de esto, porque nosotros podríamos decir, vámonos al campo, vivamos en el campo, vivamos aislados y aquí crecemos espiritualmente, nos alimentamos bien, tenemos buena salud y todo lo demás. Sin embargo, Elena White dice,
y hace una pregunta, dice, ¿las grandes ciudades no tienen que ser evangelizadas? Y ella responde diciendo que no, o sea, nosotros lo que tenemos que tener es lugares de avance para poder ir a las ciudades, predicar el evangelio y volver. Por lo tanto, no significa salir de las ciudades, aislarse del mundo y de las personas, sino más bien tener momentos o lugares donde poder ir y también predicar el evangelio, que es finalmente lo que a nosotros se nos pide, que nosotros nos vayamos fuera de la ciudad o fuera de las grandes ciudades o fuera de los pueblos, no significa que no vamos a seguir predicando el evangelio. Es un llamado imperioso a que nosotros tenemos que seguir haciendo esa obra. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros no podemos tampoco dejar dentro de nuestra lista de prioridades que tenemos que tener un lugar donde congregarnos, que tenemos que tener un lugar donde poder hacer obra misionera. Les comento, o sea, de todas maneras, la obra misionera en la ciudad es muy distinta en el campo, por ejemplo, o en lugares más apartados. Por ejemplo, acá, una zona guasa, una zona muy religiosa, muy católica, ustedes se pueden imaginar que es muy distinto a cuando uno está en una ciudad más grande donde todo es más secular. La gente no conoce a Dios. Acá la gente conoce a Dios mediante la fe católica, y son cosas muy arraigadas. Entonces uno también tiene que cambiar, tiene que tener, yo estoy muy atento a ver cómo avanzamos respecto de ese trabajo acá en este lugar, para poder hacer lo que nos corresponda. Nosotros no nos fuimos de Santiago para aislarnos, sino que nos fuimos de Santiago por los consejos que se otorgan. Si yo no sé, ya van a ser las 9, voy a ir apurando un poquito, me avisan Aline, por favor, me avisan para poder ir cerrando cuánto tiempo me queda. Pero el objetivo de salir de las ciudades tiene que ver con estos principios que Dios entregó por medio de Elena de White, que entregó primero por medio de la Biblia, donde están estos ejemplos de las personas que han vivido en la ciudad y qué es lo que ha pasado con ellos. Y por otro lado, los consejos que tenemos mediante la hermana de White respecto de nosotros, los que vivimos en la ciudad, cuál debería ser nuestro pensamiento. Y por último, está el tercer punto, y el que a todos nos asusta, que tiene que ver con la persecución. Y hay una diferencia entre salir de la ciudad y huir de la ciudad. Cuando yo digo salir de la ciudad, tengo la posibilidad de presentarle a Dios el plan. Señor, dame un lugar donde irme, dame un lugar donde predicar, permíteme tener acceso a agua, a luz, a poder tener alimentación con plantas, con árboles, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero el otro concepto, el huir de las ciudades, tiene que ver ya plenamente cuando ya se dicta la ley dominical, donde ahí nosotros no vamos a tener opción de escoger o elegir dónde irnos, a diferencia cuando podemos salir de las ciudades, que sí podemos escoger un lugar donde estar y hacer una vida por mientras ahí. Cuando tengamos que huir de las ciudades, saldremos con lo opuesto. Y generalmente en la iglesia, cuando hablamos de salir de las ciudades, hablamos de esta etapa. Sin embargo, la Biblia y la hermana White nos hablan de otra cosa, que todos los que tenemos la posibilidad debiésemos pensar en salir, para decir, planificar, deshacernos de las cosas que tenemos en la ciudad para poder llegar al campo y tener todos los recursos necesarios para poder hacer y armar. Por otro lado, también hay un tema bien importante que habla la hermana White, que dice que cuando uno sale de la ciudad también tiene que pensar en que en algún instante tendrá que recibir a los que tengan que huir de la ciudad. O sea, para decir, cuando algunos tengan que salir arrancando de las ciudades, también puedan llegar a nuestros hogares. Yo creo que este es un tema, obviamente, que no está bien tocado muchas veces dentro de la iglesia, porque cuando hablamos de la vida en el campo, hablamos de esta última etapa, y en la última etapa en realidad no tenemos nada que hacer. Ahí no vamos a tener tiempo de sembrar, no vamos a tener tiempo de cosechar, ahí lo único que vamos a tener tiempo apenas para salir, no vamos a tener oportunidad, por ejemplo, de vender las cosas que tengamos en la ciudad y salir con recursos, vamos a tener que salir a lo mejor prácticamente con lo opuesto. El tiempo importante que tiene que ver con la vida en el campo, como es el título del capítulo 7 del libro de 20 últimos días que ustedes están estudiando,
tiene que ver con esta segunda etapa. O sea, tiene que ver con esta de salir de las ciudades, planificar la salida, empezar a aprender acerca del campo, las cosas necesarias. A lo mejor ustedes muchos cuando niños vivieron en el campo, pero créanme que no es lo mismo haber vivido en el campo, después vivir en la ciudad y volver al campo. Uno tiene que prepararse, ¿ya? Así que, bueno, el capítulo 7, como les digo, trata todas estas cosas y de hecho el capítulo 7 ahí ocupa mucho espacio, donde hay 9 consejos, por ejemplo, que tiene que ver con las instituciones y todo el asunto para que escojan lugares fuera del campo. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa son estas 3 cosas. Primero, el consejo de Dios respecto de vivir en el campo por un tema de vida, por un tema de comunión con Dios, por un tema de crecimiento espiritual, por un tema de salud. El segundo tema tiene que ver con, ya estando nosotros viviendo en la ciudad, con la planificación, con lo que es necesario, tanto para la predicación del Evangelio, como también para los que eventualmente un día lleguen a nuestras puertas. Pero también tiene que ver con un estilo de vida, con una mejor salud para nosotros, con un mejor estilo de vida, con lograr también esta mayor comunión que podemos tener con Dios. El tercero, no se lo recomiendo. Si ustedes me preguntan, no les recomiendo huir de las ciudades. Yo creo que deberíamos optar por planificar salir de las ciudades. Como les comentaba, hace unos 7 años atrás pusimos nosotros en las manos del Señor el salir de Santiago. Incluso mi hijo estaba en ese lugar en Pichilemu, donde actualmente vivimos, que vivimos a 15 kilómetros de Pichilemu, del pueblo. Y me recuerdo que para el 31 de diciembre, porque él acompañó a mi mamá y mi hermano que estaban por allá, le pedimos que a ese lugar donde nosotros íbamos a ir a vivir, él pudiera ir a ese lugar, pudiera arrodillarse y vía teléfono pudimos orar por eso. Y el Señor obró milagros, literalmente, cosas que eran prácticamente imposibles para que nosotros pudiéramos llegar y salir. Si ustedes creen que hay algo que lo está impidiendo la salida de ustedes, o que es que el tema del trabajo, o no sé, o recursos, o cosas por el estilo, créanme que el Señor tiene planes maravillosos. No tengo tiempo para contarles mi experiencia o nuestra experiencia como familia respecto de eso, pero sí les cuento al menos esto. Así que, hermanos, los insto a que ustedes puedan también planificar la salida. Lean el libro de la ciudad al campo, que está ahí en los libros de ACE, ¿cierto? En nuestra asociación editora, y no vean más el salir de las ciudades como el huir. Cuando tengamos que huir, ni siquiera tienen que planificar nada. Vamos a tener que salir arrancando nomás. Y ahí tendríamos que ser hospedados por los que ya pudieron salir de las ciudades y hacer una vida en el campo. Así que esa es mi invitación, eso es lo que el libro quiere tratar, y créanme que hay mucho, 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 mucho más material del que aparece ahí en el capítulo 7. Igual lo sigo instando a que sigan aprendiendo sobre el libro que ustedes están estudiando, pero créanme que si no toman una decisión respecto de este capítulo, las cosas pueden ser un poquito más difíciles. Así que eso. Gracias.